Gracias, Juan José. Sin duda, muy atinado, como siempre. Esa es la realidad del país, esa es la relevancia de los municipios. Walter, don Juan José nos indicaba algo que es fundamental y creo que es el centro de la temática que usted hoy nos va a introducir. Podemos tener el mejor alcalde, el mejor consejo municipal, los mejores funcionarios municipales, la mejor municipalidad del mundo en un territorio, que si la comunidad, si los vecinos no están en sintonía con esa municipalidad, los problemas, los desafíos, las necesidades van a continuar profundizándose, van a continuar haciéndose más complejos. Esto es un trabajo en equipo y de ahí un poco la importancia de que podamos conversar y sobre todo un elemento fundamental, no solo en el Cantón de la Cruz, sino en todo el país, el papel de la sociedad, de los vecinos, de los ciudadanos en su territorio, en su país, en su familia, en su comunidad, que es relevante, eso no lo podemos discutir. Yo siento una sociedad frustrada, molesta, sin esperanza, sin ilusión muchas veces, dividida lamentablemente. ¿Cómo hacer para que esto cambie? ¿Cómo logramos hacer una Costa Rica que todos empujemos el carretón hacia el mismo lado? Sí, muy importante, Alonso, y lo que decía Juan José tiene toda la razón. Debemos hacer una sociedad más justa, definitivamente. Las oportunidades que tienen las personas en diferentes regiones del país son distintas, eso no lo podemos ocultar. Y en estos cantones que están alejados de la área metropolitana, todavía tenemos una serie de dificultades mayores por la distancia en donde estamos y donde tienen la accesibilidad a los diferentes servicios, a las diferentes oportunidades. Y definitivamente debemos buscar una sociedad mucho más justa. Lo que pasa es que hay algo que es importante y tiene que ver con la temática donde decimos que tenemos el poder para ser parte de la solución, que es lo que yo les estoy planteando ahorita. Y para esto les digo a ustedes que si en este país no va a alcanzar el dinero, no van a alcanzar los recursos para empezar a buscar una sociedad más justa, más equitativa. Tenemos una serie de problemáticas y hoy día la desesperanza que Alonso habla, las dificultades financieras en las cuales atraviesa el país, aquella idea de asistencialismo que nos han vendido durante muchos años y donde pensamos que el gobierno principal y los gobiernos locales hoy día tienen que darnos todas las posibilidades, construirnos las carreteras, darnos los mejores servicios. Todo eso está muy bien, pero ese no es el fin principal por el cual los gobiernos locales hoy se tienen que empezar a dirigir. Y tenemos que hacer un cambio de mentalidad y por eso yo hoy les voy a proponer un método, y por eso le digo a toda la gente en la Cruz, y ojalá que los que lo están viendo en vivo y los que lo van a ver después, agarren un papel y un lápiz para empezar a anotar, porque usted como persona es donde está realmente el cambio, no solamente desde los gobiernos locales o esperar que, como dice Alonso, puede venir el mejor alcalde del mundo. No va a ser realmente la solución que nosotros requerimos como población para empezar a accesar a niveles y elevar los estándares más allá de lo que hoy día estamos teniendo. ¿Y qué es lo que buscamos finalmente? ¿Qué es lo que buscamos con esto que hablamos? Que las personas tengan bienestar, que las personas tengan una calidad de vida mayor, que tengan acceso a poder retirarse, a poder tener una salud mental, para poder empezar a evolucionar, y oiga la palabra que estoy diciendo, evolucionar de manera personal, para tener el éxito en la vida. Y por eso, Juan José y Alonso y compañeros, amigos que nos están viendo en este momento, esto que yo estoy planteando ahorita, tenemos que ser parte de la solución. Yo lo veo, o me hago la pregunta, ¿cómo podemos ser parte de esta solución? Bueno, hay un método, y quiero contarles, Juan José, Alonso, no sé si ustedes han escuchado alguna vez de este método, el método 90-10 se llama. Este método se utiliza tanto a nivel empresarial, a nivel deportivo,
a nivel de asociaciones, a nivel de cooperativas, a nivel de países desarrollados, utilizan este método del cual yo voy a hablar. Yo tengo testimonios, que no es el momento para traerlos, pero yo los tengo acá, testimonios de personas que han trabajado en Europa, en Asia, en todos los continentes, que han trabajado con empresas y deportistas bajo este método que yo les voy a plantear a ustedes ahorita, porque lo importante es dar un aporte a esta comunidad en este momento y a todo el país, donde han trabajado con este método y han logrado resultados extraordinarios. Y nosotros en nuestros países, muchas veces, para hablar un momentito del área deportiva, nos sorprendemos cuando un atleta logra algo especial, pero no nos preguntamos, ¿qué será lo que este atleta hizo diferente para lograr eso especial? Y eso tiene que ver con el método que utiliza. Y ese método, para ya llegar al punto, se llama el método 90-10, es decir, la programación mental tiene que ver con ese 90% y el otro 10% tiene que ver con tus habilidades, con tus cualidades, con las oportunidades, con los recursos, con todo lo demás que nosotros a veces mostramos la mirada hacia eso y que nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a tener que estarnos alimentando, capacitando, buscando más recursos. Pero ese 90% que es la mente de cada uno, es importante que nosotros realmente empecemos a tomar control. Y aquí yo les pregunto a ustedes, compañeros, este 90% del cual hablo, ¿cuántas personas le podríamos preguntar hoy día si usted diariamente está deteniéndose para empezar a revitalizar su mente, para empezar a crear el marco mental de lo que usted quiere en la realidad? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Verdad que es poco? Lo escuchaba Walter. ¿Sí? El ser humano es tan complejo, ¿verdad? Diría yo. Hay personas que tienen un 90 días al revés, tienen todos los recursos, todas las condiciones, ¿verdad? Todas las facilidades en un 90%. Y lo que tienen que poner es un 10% de sus capacidades mentales y físicas y no lo aprovechan. Y en estos territorios hay personas que si acaso tienen un 1% de posibilidades, sin telecomunicaciones, sin caminos, sin agua, sin luz, sin recursos, sin una familia que le pueda ayudar, facilitar, y con ese 1% logran, y con un 99% de sus capacidades, de su esfuerzo propio, logran darnos un ejemplo maravilloso en nuestra sociedad. Eso en el cantón lo he visto. Por lo general, en algunas, en la ciudad, por ejemplo, en el centro de la Cruz, yo encuentro jóvenes y personas que no quieren aprovechar esas condiciones. Y usted nos pone matemáticamente en ese momento, con un 90% de esfuerzo y con un 10% aprovechando las posibilidades, que en este país son pocas a veces, las condiciones, se puede sacar adelante. Pero sí, efectivamente, yo no he escuchado el método, pero me parece que es muy atinado. No sé, Juan José, que conoce, Walter y Juan José tienen algo particular. Juan José conoce prácticamente todo el país, las deficiencias, o sea, es un enamorado del régimen municipal, y para ser enamorado del régimen municipal tenés que andar en todos los cantones, ¿verdad? Entonces, Juan José, la mentalidad probablemente nos esté jugando, sea uno de los principales problemas en nuestra sociedad, porque Walter dice algo importante. La responsabilidad individual de cada uno en este momento, más que nunca, bueno, y con el tema ahora de la emergencia sanitaria, lo estamos viendo, gente que critica pero va a una fiesta, gente que señala pero va a una clandestina, gente o sea, tenemos una doble moral, o tenemos algo que no está funcionando bien, y queremos, lo que ahora por ahí lo mencionaba Walter, o pretendemos que las instituciones nos resuelvan todo, ¿verdad? Se la ponemos más difícil a las instituciones, muchas veces. Entonces, Juan José es conocedor, bueno, ya lo he indicado. Efectivamente, Juan José, no podemos decir que a nivel de instituciones estamos bien. Al final las instituciones se componen o se conforman de personas de nuestra sociedad.
vemos gente que cuando están afuera hablan y cuando tienen la oportunidad lo hacen peor que el que estaba. Entonces hay algo ahí que no está funcionando, Juan José.